Cada vez está más cerca el regreso de Ronald Araujo a los terrenos de juego. El futbolista uruguayo ya está entrenando con el FC Barcelona y podría debutar después de 5 meses lesionado. Y en este vídeo vamos a analizar qué supone el retorno de Araujo para el Barça de Hansi Flick, cómo se va a adaptar a esta defensa tan adelantada. Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenía ganas de grabar sobre Ronald Araujo porque muchas veces a lo largo de estas últimas semanas me habéis ido preguntando muchos que hablase de él, que qué supondría para el Barça el retorno del uruguayo, cómo iba a adaptarse a este nuevo FC Barcelona, y como ya está entrenando y parece que su regreso cada vez está más cerca, creo que es un buen momento para tratar de analizar qué Barça se va a encontrar Ronald Araujo y sobre todo qué podemos esperar del uruguayo en esta línea defensiva y cómo se puede adaptar a lo que está proponiendo Hansi Flick. Sobre todo lo que ya puede aportar y lo que tendrá que corregir, porque es un central con muchos matices y muy interesante de analizar. Como siempre os digo, si os gusta este vídeo no os olvidéis de dejar por aquí abajo vuestro me gusta, que no cuesta nada, le dais al botoncito. También comentáis, porque ya sabéis que en los comentarios, de verdad, pasaros por aquí a leer lo que pone la gente, es muy interesante, se generan muy buenos debates. Creo honestamente que hay una comunidad muy chula para poder hablar de fútbol sin gritos, sin estridencias, y además si compartís el vídeo ya con vuestros amigos, si os gusta el contenido, me ayudáis muchísimo y os lo agradeceré un montón. Así que sin más dilación empezamos ya con este vídeo. Lo primero que hay que decir es que Ronald Araujo está en esa edad ideal para romper en aquello que creo que puede llegar a ser. Es decir, hablamos de un central de 25 años. Un jugador en esa época de madurez donde convergen tanto su punto más alto físico, algo que tendremos que resolver, a ver cómo está Araujo, porque el gran hándicap del uruguayo siempre ha sido su musculatura. Ha tenido lesiones importantes a nivel muscular y esta última realmente fuerte. Ha estado 5 meses de baja después de la lesión con Uruguay en la Copa América en su muslo, una lesión importante que lo ha apartado muchos meses. Pero si converge ese punto físico de plenitud en un jugador de 25, 26 años que puede empezar a tener continuidad, con el punto de madurez emocional, de madurez futbolística, estamos ante los mejores años del uruguayo. El Barça ahora mismo está jugando con una pareja extraña, un jugador muy veterano que podemos decir que quizás ya ha jugado sus mejores partidos, aunque Íñigo nos está sorprendiendo porque está firmando partidos impresionantes durante todas las semanas, pero es un jugador muy veterano, 33, 34 años, con otro que acaba de empezar. Es decir, no hay ese punto intermedio. La lesión de Christensen también obliga al Barça a no poder contar con un futbolista en sus mejores años, y por eso creo que el retorno de Araujo va a aliviar en gran medida esa rareza que supone formar una pareja tan extraña, un jugador tan veterano y otro tan joven, que si bien es cierto que está funcionando muy bien, creo que también es interesante añadir otro matiz, otro contrapunte para poder mejorarla. Con todas las dudas que puede haber con Araujo, no podemos obviar que el uruguayo fue pieza absolutamente fundamental para construir al Barça campeón de Liga la temporada 22-23, que Araujo, cuando llega Koeman en la temporada 20-21, se convierte en una pieza capital. El Barça estaba con Piqué y no encontraba el otro acompañante. Podía ser incluso un Umtiti sin rodillas, estaba por ahí Clement Lenglet, y es Ronald Araujo el futbolista que termina teniendo ese peso específico con apenas 21 años y produce un lavado de imagen absoluto al Barça. Un Araujo que explota en esa edad y que después ha sido pieza fundamental, no solo a nivel futbolístico, por lo que ha aportado, diríamos, como central corrector, capacitado para hacer grandes esfuerzos, sino también por su valor dentro del vestuario. Todos los entrenadores han destacado ese papel, ese rol de líder natural que él tiene, esa capacidad competitiva propia de los uruguayos y ese carácter forjado en la incertidumbre, en la duda, porque Araujo es un jugador que no lo ha tenido fácil, que llega desde Uruguay, muy humilde, siendo un central con muchísimo para aprender, prácticamente virgen en muchos aspectos referidos al trabajo del central, que es algo que se aprende con el tiempo, que es algo muy vocacional, y Araujo eso no lo tenía, por lo que ha tenido que ir aprendiendo, y todo ello al final ha dibujado a un jugador imperfecto, a un jugador incompleto, pero aún así a un futbolista tremendamente decisivo. Lo ha sido ya en Champions, lo ha sido también en el día a día en Liga, y por eso creo que el Barça necesita el retorno del uruguayo. Pero él va a regresar en el Barça más diferente de los últimos años, en un Barça que no tiene nada que ver con el de su pasada temporada, que yo creo que todos vamos a coincidir en que fue el peor curso de Araujo. Teóricamente, cuando tenía que haber dado ese paso hacia adelante, porque Araujo venía de ganar la Liga, el Barça venía de firmar un doblete a nivel nacional, y Araujo había sido pieza troncal,
todos esperábamos que mantuviese ese nivel y que incluso lo mejorase, pero no fue así. El mal rendimiento colectivo llevó a un mal rendimiento individual de Araujo, unido a un run-run extradeportivo por su no renovación, que yo creo que terminó por hundir bastante al uruguayo, que firmó ese nefasto partido ante el PSG con la expulsión, que terminó condicionando la eliminatoria, y un tramo final de liga también muy flojo. Un Araujo que en ningún momento demostró su mejor nivel, y así lo avalan los datos. Fue la temporada desde que Araujo es jugador del primer equipo que más faltas cometió, más de 1,3 por partido, cuando nunca había llegado a la falta por partido. Es decir, llegaba más tarde, llegaba peor, y eso no era por él, era por el equipo que le exponía mucho más, y también fue el año en el que más veces lo regatearon, con 0,32 veces por encuentro. En el año de la Liga Araujo apenas lo regatearon 0,14, es decir, más del doble para un central que seguía siendo muy bueno en ese aspecto, pero que había perdido parte de esa imbatibilidad que le caracterizaba, y eso yo creo que también lo afectó bastante al rendimiento colectivo. Por lo tanto, nos encontramos con un Araujo que viene de su peor temporada, con una lesión importante en una Copa América que tenía que ser un punto de inflexión para el central uruguayo, y un Barça que ha pegado un giro de 180 grados. Un Barça que ha pasado de ser un equipo desordenado, un equipo caótico a nivel defensivo, a un equipo muy ordenado, con las ideas muy claras, marcando la línea defensiva muy arriba, jugando claramente a dejar a los rivales en fuera de juego. Por lo tanto, pasamos de un equipo sin plan defensivo, con un plan muy difuso, a un equipo que tiene un plan muy marcado, que es situar la línea muy alta para intentar evitar que el rival te encuentre la profundidad, para intentar evitar defender el área propia. Y esto se ve en un dato muy concreto, que son los despejes. Este año los dos jugadores que están despejando más el balón son Íñigo Martínez y Pau Cubarsí. Ninguno de los dos llega a los 3 despejes por partido. De hecho, Íñigo está en 2,7 y Pau Cubarsí en 1,8. El año pasado, con Xavi Hernández, los jugadores con más despejes eran Íñigo, Cubarsí y Araujo. Pero el dato es demoledor. Íñigo realizaba más de 4,5 despejes, 4,7. Pau Cubarsí 3,7 y Araujo también superaba la barrera de los 3 con 3,3, es decir, cifras mucho más altas, por lo que esto se traduce en defender mucho más atrás. Ahí Araujo se sentía cómodo, es un jugador capacitado para defender el área, tiene buen dominio en el juego aéreo, es un jugador fuerte en la marca, pero este año se va a encontrar con un Barça que ya no quiere defender en su área, o que ya no se ve obligado a hacerlo, sino que tiene otro tipo de retos. Y aquí es donde entra la gran duda con Ronald Araujo. ¿Será capaz de adaptarse a este FC Barcelona? Hay un tema muy recurrente que es el de Araujo con balón, el de las limitaciones del uruguayo con la pelota en los pies. Esto es algo que es evidente, que Araujo es el central más flojo de toda la línea defensiva. Y además, voy más allá, es un jugador que no tiene un gran margen de mejora en este sentido. Yo creo que le podemos exigir a Araujo una mejor toma de decisiones, que no se precipite tanto, y que sobre todo su gran virtud es el golpeo en largo, ese desplazamiento vertical. Araujo nunca va a ser ni Cubarsí ni Íñigo a la hora de filtrar. Es un futbolista que no tiene esa sensibilidad ni ese pie para jugar dentro. Y esa es una de las grandes bazas del Barça de Hansi Flick, el hecho de contar con dos centrales que vayan fabricando situaciones peligrosas filtrando dentro. Este pase que firma Pau Cubarsí en el último partido ante el Celta no lo va a poder hacer Ronald Araujo. El Barça tiene a dos centrales capacitados para, desde los primeros pases, romper 2-3 líneas de presión con mucha facilidad, lo que transforma un ataque posicional en prácticamente una situación de transición. Y esa es una de las grandes claves de Flick, el hecho de muchas veces no necesitar el ataque posicional a pesar de partir desde él, porque se lo está saltando gracias a la calidad pasadora de sus dos piezas en la defensa. Eso es algo que es evidente que Ronald Araujo no va a tener nunca. Por lo tanto, lo que hay que intentar hacer es potenciar aquello en lo que puede ser bueno el uruguayo, que es, como digo, el golpeo en largo, ese balón buscando sobre todo las esquinas del campo, con un balón filtrado, un balón largo que active tanto a los laterales como a los extremos. Araujo tiene un gran golpeo en largo, pero la cuestión es intentar activarlo cuando sea necesario. Otro de los puntos en los que creo que tiene que mejorar el uruguayo, porque tiene potencial y le veo cierto nivel, es en la arrancada, en la conducción. Sobre todo cuando ha jugado de lateral, se ha visto que cuando él pone el turbo es muy difícil de frenar. Es un futbolista tremendamente poderoso en carrera, muy potente, y es verdad que no tiene una gran toma de decisiones, pero sí es una herramienta bastante útil para progresar. Si el Barça puede encontrar esa vía para que Araujo reciba con cierto espacio y con un control pueda lanzarse la pelota hacia adelante, allí va a ser una pieza de valor para permitir que el Barça se instale en campo contrario. Creo que es algo útil que tiene Araujo y que a mí personalmente me gustaría ver más, porque ya digo, creo que hay que enfocarse en aquello que puede hacer bien
y tratar de minimizar aquello que no puede hacer bien, como es ese pase filtrado. Además, este año Íñigo Martínez es el jugador del Barça que más pases filtrados está haciendo por cada 90 minutos, el que más líneas de presión rompe, casi 9 veces por encuentro. El año pasado apenas era un poco más de 6, Cubarsí se sigue manteniendo en más de 7. Por lo tanto, los jugadores del Barça, los centrales, son piezas importantísimas para romper esa línea de presión, y Araujo evidentemente no puede emular esos datos y no tiene por qué hacerlo. El Barça es consciente de que si Araujo entra en el 11 perderá algunas cosas, pero seguramente va a ganar otras. Y aquí el reto es de intentar minimizar a nivel colectivo que quizás Íñigo o Cubarsí no van a estar y que por lo tanto no vas a tener esa primera ventaja, pero vas a tener otras. Intentar explotar aquello en lo que es bueno Araujo en vez de exponer aquello que no se le da bien. Y ahora vamos al punto que me parece más interesante, que es a nivel defensivo, qué Barça se va a encontrar Araujo y qué Araujo se va a encontrar el FC Barcelona. Lo primero es que, como decía al inicio de este vídeo, no va a ser el mismo equipo. El Barça ha cambiado por completo su forma de defender, está siendo mucho más agresivo, mucho más vertical en sus intenciones, y eso conlleva un cambio enorme en el rol de los centrales, y de hecho se está viendo en la capacidad de Íñigo Martínez. Creo que es el gran ejemplo porque es un jugador veterano que llegaba del Athletic en sus últimos años, donde le costaba mantener la línea alta, y ha pasado de ese Íñigo más dubitativo que se sentía tremendamente cómodo defendiendo el área, y de hecho lo hemos visto en los datos de los despejes el año pasado, siendo el jugador del Barça que más realizaba y uno de los jugadores de la liga más importantes en ese aspecto, a capitanear la línea alta a nivel defensivo. Todo parte desde la confianza, la experiencia y evidentemente la inteligencia para poner en práctica aquello que se está entrenando. Si algo ha demostrado Ronald Araujo a lo largo de su trayectoria en el Barça, es que desde sus primeros días en el filial azulgrana con García Pimienta, es un jugador que tiene margen de mejora y que es una esponja. Así lo han definido varios entrenadores que lo han tenido, varias personas que han trabajado en el día a día con él, que es una persona que traduce muy bien lo que se va viendo en el campo, que tiene capacidad para aprender, porque recordemos que él venía desde muy abajo. Por lo tanto, era evidente cuando llegó la falta de nivel respecto a sus compañeros en muchos conceptos, pero todavía le queda, porque no es un central de cuna como Cubarsí o Íñigo, y por lo tanto mereces más sesiones de vídeo, merece más atención para corregir esos desajustes que tiene el uruguayo. Vamos a ver ahora en pantalla algunas jugadas que he elegido de la pasada temporada de Araujo para que veáis por qué es un jugador que siente la defensa de una forma diferente y dónde pasa, para mí, más allá de su margen con balón, el gran salto de Araujo, que es a nivel defensivo. Vamos a verlo. He escogido esta jugada para que veáis en el partido ante el Girona un poco cómo defendía el Barça la pasada temporada. La he escogido porque se aprecia perfectamente los conceptos defensivos del Barça, la diferencia respecto al año pasado, como podéis ver, muchos espacios, línea defensiva mucho más expuesta y poca coordinación a nivel de última línea para tratar ciertos conceptos, y también cómo defendía Araujo. Fijaos cómo hay un desmarque de Dobbik, el delantero del Girona, cortando a la espalda de Ronald Araujo. Una vez el desmarque es evidente, no hay un movimiento de Araujo cortando, igualando, diríamos, esa línea para tratar de evitar ese pase y que sea mucho más difícil, sino que su solo posicionamiento está abriendo ese intervalo entre Koundé y él, entre central y lateral, para que ese pase sea habilitado. Aquí evidentemente no hay un trabajo de línea defensiva como hay este año, porque esta temporada, ¿qué es lo que sucedería? Que seguramente se dejaría en fuera de juego, se intentaría dejar en fuera de juego al delantero rival, en este caso a Dobbik. El año pasado esto no sucedía, no se quería dejar al rival en fuera de juego, sino que se seguía constantemente el desmarque, pero sin una coordinación básica para que esto funcionase. Fijaos cómo Araujo de hecho no se da cuenta de que hay ese desmarque, y en vez de dar 2 o 3 pasos hacia atrás para poder cerrar ese intervalo, lo que está haciendo es permitir que se filtre. De nuevo podéis ver en esta imagen lo que os estoy comentando, la falta de coordinación en esa última línea que está muy expuesta, muchos espacios, un Barça que constantemente está corriendo, y ahí Araujo ejercía de apagafuegos, de bombero, pero claro, sin unas instrucciones para que él pudiese ser realmente efectivo. Cuando tú dejas a un jugador como Araujo, que es impulsivo, que es un futbolista que además, repito, no lleva tanto tiempo siendo central y que tiende a fiarse más de sus sensaciones, del feeling, que no de lo que tiene que hacer, que no de quizás un orden defensivo, suceden estas cosas. Aquí hay una conducción y Araujo va a iniciar una carrera para atrás. En vez de dar un paso hacia adelante, dejando a Dobbik en fuera de juego y por lo tanto negando la progresión del Girona, porque aquí el futbolista que está conduciendo no tiene opción de pase más allá de la de Dobbik. Araujo lo que va a hacer es correr, porque él se siente muy fuerte corriendo, él se siente capacitado para vencer este tipo de situaciones. Y claro, lo que termina sucediendo es que, como podéis ver en esta segunda imagen, la línea defensiva del Barça es un desastre. Está totalmente escalonada,
está muy mal perfilada, parece una imagen del minuto 90. Y estamos en el minuto 38 de partido. 38 y ahí tenemos Koundé corriendo, Araujo rompiendo el fuera de juego, además mal perfilado porque no está viendo a Dobbik. Él no está pudiendo controlar lo que está sucediendo a su espalda. Y ahí Dobbik lo que hace es abrirse para generarse espacio. Y ya en la última imagen, fijaos cómo con el pase filtrado, Araujo ha perdido altura. Araujo está dándole de nuevo la espalda. Y además está retrocediendo, por lo que está permitiendo que Dobbik pueda controlar hacia su pierna buena, que es la izquierda, porque ahí hay un espacio enorme, no está llegando nadie, y con un control orientado, Dobbik ya puede situarse de cara a su mejor pierna. Una jugada mal defendida, tanto a nivel colectivo, ojo, es importante recalcarlo, el Barça no defendía bien, y era muy difícil poder brillar, pero también a título individual. Y luego tenemos, para mí esta imagen es todavía más dantesca, es un poco más representativa de lo que significa un Araujo desconectado, un Araujo en el que no se incide en aspectos micro a nivel defensivo, porque un jugador que va aprendiendo conceptos defensivos básicos tiene que ir mejorando y puliendo estas situaciones. Aquí hay una situación en la que hay una jugada de balón descubierto en Miguel Gutiérrez. No hay nadie cerca, claro, aquí ya tenemos un primer problema defensivo. Está totalmente solo, de hecho tiene un radio de acción de 10-15 metros. Koundé está totalmente aislado con el extremo, el mediocentro de Jong está aislado también con el otro jugador del Girona y por lo tanto, fijaos, el espacio que hay es enorme. Y aquí fijaos lo que va a hacer Araujo. Araujo lo que va a hacer, mirad dónde está. En paralelo a Christensen con la línea de fondo, hundiéndose, perdiendo altura. Él está siguiendo única y exclusivamente a Dobbik. No hay una coordinación para que sea Christensen el encargado de quedarse con este jugador y Araujo gestionar todo este espacio. Porque hay un desmarque a la espalda de Frenkie de Jong, lo que obliga a Araujo a estar pendiente. Pero Ronald se ha hundido demasiado. La línea defensiva está totalmente desordenada. Y en el momento del gol, del disparo de Miguel Gutiérrez, Araujo está tan hundido que está habilitando tanto a Dobbik como a Aleix. En caso de haber un rechace, estos dos jugadores del Girona, que estarían en fuera de juego si Araujo hubiese mantenido la altura defensiva, está permitiendo que estén habilitados. Y repito, esta temporada cantaría todavía más. El año pasado quizás pasaba más desapercibido, aunque yo lo señalé a lo largo de la temporada con mis hilos, con el trabajo en X, de que el Barça tenía muchos problemas defensivos y que Araujo tenía que mejorar todos esos aspectos. Si quería ser el mejor central del mundo, tenía que pulir y dar un salto definitivo en todo ello, porque al final Araujo, donde era muy bueno y donde lo sigue siendo, es corrigiendo situaciones de 1 para 1, campo abierto. Ahí es uno de los 2-3 mejores centrales del mundo, pero hay muchos otros conceptos que no dominaba. Y alguna vez algún entrenador de primera división me decía, Araujo es un futbolista fantástico para defender individualidades, pero no te puede defender una línea. Con eso significa que es un jugador que todavía no estaba preparado para liderar la defensa del Barça, para marcar los ritmos, marcar las alturas. Y por eso estamos viendo a un Cubarsí y a un Íñigo que lo están pudiendo hacer. Pero ojo, yo confío en que todo lo que estamos viendo aquí en pantalla, en que todos estos errores que se dieron además en un único partido, se puedan corregir. Para mí es muy importante que Araujo pueda entrar en dinámica. Primero porque es el único central que tienes ahora mismo en plantilla capacitado para corregir desajustes. Y el Barça, como estamos viendo ante la Real Sociedad o ante el Celta, cuando no ha sido capaz de controlar el juego ha sufrido mucho a la espalda, porque ni Íñigo ni Cubarsí, que son dos enormes centrales y están haciendo un gran trabajo, son especialistas en este tipo de situaciones defensivas. No son jugadores excesivamente potentes y prefieren defender hacia adelante que hacia atrás. Ahí Araujo se transforma en una pieza de incalculable valor cuando las cosas no salen bien, cuando hay más desajustes de los deseados. El contar con el uruguayo capacitado para pagar muchos juegos alivia muchas veces esta inferioridad y por lo tanto permite que el Barça gane en confianza. Solo por eso ya es un valor muy importante. Después porque creo además también que tiene ciertas virtudes que pueden ser trabajadas, que están ahí latentes, pero que todavía no han aflorado a la superficie. Por ejemplo, yo creo que Araujo es un jugador tremendamente capacitado para defender hacia adelante. Aunque ahora sea lo contrario y sea un futbolista que está perfectamente diseñado para defender hacia atrás, su juego aéreo para cortar ataques, su capacidad de anticipar, de ser agresivo en la marca, le convierten en un futbolista muy preparado para cortar los ataques del rival. Yo creo, para que nos entendamos, que es un prototipo Virgil van Dijk. Van Dijk es un jugador que por biotipo de futbolista está preparado, diseñado para defender hacia atrás. Es imbatible en situaciones a campo abierto. Pero el Liverpool poco a poco con Jürgen Klopp hizo un trabajo enorme transformando a Van Dijk en un auténtico frontón, un jugador que ha sido capaz de transformar los intentos de ataque en el rival en ataques instantáneos para el Liverpool y de hecho, gracias a él,
Se explica la enorme superioridad del Liverpool en muchos tramos de la era Klopp y también lo estamos viendo ahora con Arne Slot, de ser un equipo tremendamente dominante en campo contrario. Y creo que Araujo tiene que ir para allí, que no solo sea ese apagafuegos, ese bombero de emergencia, sino que pueda ser mucho más. Asumiendo que el margen de crecimiento con balón va a ser el que es, pero sabiendo que a nivel defensivo tiene todavía un mundo por expresarse, y ese mundo es lo que a mí me hace ser tremendamente optimista con lo que podamos ver de Ronald Araujo. Quiero saber qué pensáis, si os estáis o no de acuerdo conmigo en todo lo que estoy contando, y por eso os emplazo en los comentarios aquí abajo a dejarme vuestros análisis, a dejarme vuestras reflexiones. Os voy a leer a todos, así que por favor también dejadme vuestros me gustas porque me ayudáis mucho y hacéis que esta comunidad poco a poco siga creciendo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y nos vemos ya en el siguiente vídeo, que va a ser mañana, que os voy a traer un análisis que creo que os va a gustar.